Sean todas y todos bienvenidos a la presentación de esta cápsula correspondiente a la rúbrica Uso de los números para contar colecciones. Mi nombre es Jimena Paniagua y soy profesional colaboradora de la Agencia de Calidad de la Educación para el nivel de educación parvularia. ¿Cuáles son los objetivos de esta cápsula? Un primordial objetivo es profundizar en la rúbrica. En la rúbrica uso de los números para contar colecciones, para poder profundizar y reflexionar sobre la comprensión y uso evaluativo que tiene para los equipos pedagógicos de los niveles de transición. También un objetivo es aclarar algunas dudas que podrían surgir respecto de los conceptos utilizados en la rúbrica y sobre la progresión propuesta por la agencia. ¿Qué objetivo de aprendizaje evalúa la rúbrica Uso de los números para contar colecciones? Del núcleo de pensamiento matemático hacemos referencia al objetivo de aprendizaje 6. Emplear los números para contar, identificar, cuantificar y comparar cantidades hasta el 20 e indicar orden o posición de algunos elementos en situaciones cotidianas o juegos. Algunos conceptos claves importantes para lograr avanzar en la profundización de esta rúbrica. Es muy importante como primera idea clave comprender y compartirles que el conteo es un procedimiento muy importante en la construcción matemática de niños y niñas, ¿sí? Es un procedimiento que permite saber cuántos objetos tiene una colección y de esta forma responder a la pregunta ¿cuántos hay? El número es el conocimiento matemático que permite registrar el resultado del conteo, es decir, funciona como la memoria de la cantidad. Es un conocimiento, es un procedimiento que ha dejado atrás la trivialización separándola fuertemente de lo que significa recitar los números. Eso es una primera distinción importante que realizar. Decir los números, recitar los números no es lo mismo que contar. Contar es un procedimiento de alta complejidad que requiere de la coordinación de varias habilidades que articuladas llevan al niño o la niña a responder a esta pregunta. Es un procedimiento muy importante y muy actual en términos de que nos permite explicar cómo el niño o la niña construye el concepto de número a partir del ejercicio y la actividad que realizó la humanidad en su momento para construir el sistema. Porque los números surgen cuando la humanidad intenta preguntarse ¿cuántos objetos tengo? Que es la misma pregunta y el mismo desafío que planteamos a niños y niñas y que se propone, nuestras bases curriculares proponen que se planteen bajo la forma de desafíos y problemas de la vida cotidiana. Esto se relaciona fuertemente con la habilidad de enumerar, ¿sí? Contar requiere de enumerar. Enumerar significa recorrer de uno en uno la colección ordenada bajo un determinado criterio. Requiere elegir un primer objeto de la colección, distinguir los elementos que ya han sido designados con un número de los que aún no lo han sido, cuidando de no saltarse ni repetir ninguno. La habilidad de enumerar entonces es una habilidad eh, fundamental para contar eficientemente, ¿sí? Además, requiere de otra habilidad, que es la habilidad de reconocer el último elemento de la colección al cual se le asignará el último número y que representa a la colección completa. A eso le llamamos principio de cardinalidad, ¿sí? Ya tenemos. Entonces, se va configurando un procedimiento de contar que implica elegir un primer objeto de la colección, recorrerla bajo un determinado criterio, cuidando no saltar ni repetir ningún objeto, y también entender que el último objeto contado representa a la colección completa. Pero no solo esto implica contar, no solo estas dos habilidades, sino que también una muy importante que es la correspondencia uno a uno. ¿Qué significa la correspondencia uno a uno? Significa asignar
correctamente a cada objeto de la colección el nombre de un número de la secuencia numérica, ¿sí? Y no dos números a un mismo objeto. Además, por supuesto, requerimos de la secuencia numérica para contar eficientemente, ¿sí? La secuencia numérica se relaciona con el conocimiento de la secuencia o cantinela numérica en un orden estable, convencional, preestablecido y en el caso del conteo ascendente, ¿sí? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hasta el 20. Entonces, una primera conclusión interesante es que decir los números no es lo mismo que contar, pero para poder contar eficientemente necesitamos saber los números en el orden correcto, ¿sí? Entonces, resumen de conceptos clave. Contar es un procedimiento de alta complejidad que permite responder a la pregunta ¿cuántos hay? Y que es la visión más actualizada sobre cómo los niños y las niñas construyen este concepto de número a partir de una necesidad, como lo hizo la humanidad en su momento. Para contar se requiere de la articulación de 4 habilidades fundamentales, que son la enumeración, que significa recorrer todos los objetos de la colección bajo un determinado criterio, la correspondencia uno a uno, que implica asignar el nombre de un número a un objeto de la colección. El principio de cardinalidad, que implica entender que el último número representa la colección completa y no solamente a uno de los objetos, ¿sí? Que en este caso es el último. Y finalmente, el conocimiento de la secuencia numérica, ¿sí? Que sin lugar a dudas se requiere para poder contar bien y que habitualmente es lo más llamativo cuando encontramos a niños y niñas que no están contando eficientemente y recitan la secuencia numérica en cualquier orden. Bien, estos son los niveles de progreso que la rúbrica para uso de los números para contar nos propone, ¿sí? Entonces, podríamos identificar en una rápida lectura que la diferencia entre los distintos niveles de progreso tiene que ver con la cantidad de habilidades que los niños y niñas despliegan para poder contar de manera eficiente. Por lo tanto, en un nivel profundizando, en una primera mirada, en una primera lectura, podemos verificar que en el nivel profundizando encontramos a un niño o una niña que eh, es capaz de contar eficientemente debido a que articula estas 4 habilidades, ¿sí? En el nivel consolidando encontramos a un niño o una niña que frente a la tarea de responder a la pregunta ¿cuántos hay? Despliega 3 habilidades de manera eficiente y una con algún error. En el nivel desarrollando encontramos a niños y niñas que eh, actúan eficientemente con 2 habilidades y hay 2 habilidades que están con error. Y en el caso del comenzando es un niño o una niña que despliega la actividad de contar utilizando una habilidad de manera eficiente y no errónea, por así llamarlo. Ahora, haciendo un zoom en cada uno de los niveles de desempeño, podemos referirnos al nivel profundizando. ¿Qué es lo que nos dice el nivel profundizando? Dice que a partir de problemas lúdicos y cotidianos de conteo de hasta 20 elementos y frente a la pregunta ¿cuántos elementos hay? El niño o la niña realiza todas las siguientes acciones correctamente y de manera coordinada, contando adecuadamente la colección. Recorre enumerando todos los elementos, sin saltarse ninguno y sin pasar 2 veces por el mismo. Realiza correspondencia uno a uno entre el elemento señalado y el número verbalizado o dicho. Recita la secuencia numérica en orden mientras va contando. Y luego de terminar su recorrido por los elementos al preguntarle cuántos hay, reconoce que el último número, además de representar dicho elemento, representa la cantidad total de la colección, lo que hace verbalizando o indicando este cardinal, sin volver a contar los objetos desde el 1. ¿Sí? Este es entonces un procedimiento que está completo,
¿sí? Y que permite a los niños y niñas responder a esta pregunta y enfrentar nuevos desafíos cada vez, como pudiera ser aumentar el ámbito numérico o la cantidad de objetos que se proponen a los niños y las niñas. ¿Sí? Y en la rúbrica tenemos algunos ejemplos que nos orientan sobre la posibilidad de visibilizar este procedimiento. ¿Quién está contando en un nivel profundizando? Es un niño o una niña que, por ejemplo, como aparece en la rúbrica, frente a la solicitud del adulto o adulta de saber cuántas tijeras tenemos en la caja para la actividad que vamos a realizar, un niño o una niña va a tomar esos objetos, en este caso las tijeras, y los va a alinear lo más probable, ¿sí? Para luego proceder a contarlos, ¿sí? Enumerarlos significaría que los recorre todos en un nivel profundizando, que no se salta ninguna tijera, ni cuenta dos veces una misma tijera, que es capaz de asignar el nombre de un número a cada objeto de la colección partiendo desde el 1, ¿sí? Que es capaz de recitar la secuencia numérica correctamente acompañando este procedimiento de contar. Y por último, es aquel niño o niña que frente a la pregunta, bueno, ¿cuántas tijeras tenemos para la actividad? Es capaz de decir un solo número, 15, 12, 10, ¿sí? Dependiendo del tamaño de la colección. No necesita volver a contar desde el 1, ¿sí? Esta es un ejemplo bien llamativo cuando no está presente porque los niños y las niñas suelen decir, cuando tú les preguntas cuántos hay, dicen, por ejemplo, una colección de 6 objetos, dicen, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y frente a la reiteración de la pregunta, ¿cuántos hay? Vuelven a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí podemos visibilizar o se manifiesta esta necesidad de avanzar en el principio de cardinalidad. Es decir, ese niño o esa niña no ha comprendido que basta con enunciar ese último número para saber el tamaño que tiene la colección. Eso en cuanto al nivel profundizando. No hay un orden para poder observar estas habilidades porque son habilidades que están todas coordinadas en este procedimiento de contar, ¿sí? No hay necesariamente una más importante que la otra tampoco, por eso es que la constitución del profundizando tiene que ver con utilizar estas 4 habilidades de manera coordinada. ¿Qué tenemos en el nivel consolidando? A partir de problemas lúdicos y cotidianos de conteo de hasta 20 elementos, y frente a la pregunta ¿cuántos elementos hay?, el niño o la niña realiza 3 de las siguientes acciones correctamente y de manera coordinada, presentando una acción con error. Atención, cualquiera de ellas. Recorre enumerando todos los elementos sin saltarse ninguno y sin pasar 2 veces por el mismo. Realiza correspondencia uno a uno entre el elemento señalado y el número dicho. Recita la secuencia numérica en orden mientras va contando. Luego de terminar su recorrido por los elementos, al preguntarle cuántos hay, reconoce que el último número, además de representar dicho elemento, representa la cantidad total de la colección, lo que hace verbalizando o indicando este cardinal, sin volver a contar los objetos desde el 1. Entonces, en el nivel consolidando, tenemos una de estas habilidades manifestándose con error. Por lo tanto, aun cuando el niño está contando, no cuenta eficientemente, ¿sí? ¿Qué tenemos en el nivel desarrollando? A partir de problemas lúdicos y cotidianos de conteo de hasta 20 elementos y frente a la pregunta ¿cuántos elementos hay?, el niño o la niña realiza 2 de las siguientes acciones correctamente y de manera coordinada, presentando las otras 2 acciones con error. Recorre enumerando todos los elementos sin saltarse ninguno y sin pasar 2 veces por el mismo. Realiza correspondencia uno a uno entre el elemento señalado y el número dicho. Recita la secuencia numérica en orden mientras va contando. Luego de terminar su recorrido por los elementos, al preguntarle cuántos elementos hay, reconoce que el último número, además de representar dicho elemento, representa la cantidad total de la colección, lo que hace verbalizando o indicando el cardinal, sin volver a contar los objetos desde el 1. Entonces, un ejemplo para visibilizar este nivel de desempeño, este nivel de logro, sería cuando la educadora, el educador, la adulta, el adulto está contando una historia, contando un cuento en el cual aparece una lámina con mariposas. Y la pregunta que hace el adulto o adulta es, ¿cuántas mariposas podemos ver en la lámina? Sale un niño o una niña
probablemente necesita tocar las mariposas y cuando está contando las mariposas comete dos errores posibles. Recuerden que puede ser cualquiera de estas cuatro habilidades, pero ocurre que al contar la colección, al hacer el recorrido, se salta mariposas y mientras va recorriéndolas, dice 1, 2, 3, 7, 8, 9, 3. Entonces, en ese caso, las habilidades que es necesario mirar con mayor profundidad son la enumeración o recorrido, porque se saltó mariposas, y el conocimiento de la secuencia numérica. Nivel comenzando. En el nivel comenzando, eso quiere decir que el niño o la niña, a partir de problemas lúdicos y cotidianos, de conteo de hasta 20 elementos y frente a la pregunta ¿cuántos elementos hay?, realiza una de las siguientes acciones correctamente y las otras 3 acciones con error. Recorre enumerando todos los elementos sin saltarse ninguno y sin pasar 2 veces por el mismo. Realiza la correspondencia 1 a 1 entre el elemento señalado y el número dicho. Recita la secuencia numérica en orden mientras va contando. Luego de terminar su recorrido por los elementos, al preguntarle cuántos hay, reconoce que el último número, además de representar dicho elemento, representa la cantidad total de la colección, lo que hace verbalizando o indicando este cardinal, sin volver a contar los objetos desde el 1. Resulta muy importante entonces observar a los niños y las niñas cuando están contando. Un niño o una niña que se encuentra en el nivel comenzando es un niño o una niña que probablemente no va a tener dificultades al recorrer una determinada colección de galletas o de objetos concretos, las va a recorrer, pero cuando tiene que recitar los números, lo que va a hacer es decir 1, 2, 8, 3, 9 y va a tocar, va a asignar 2 números a un objeto a cada objeto de la colección, 1, 8, 3, 5, va a recorrer la colección completa, pero probablemente cuando le preguntemos cuántos hay, nos va a decir un número. Por lo tanto, tiene el principio de cardinalidad, es decir, entiende que un solo número es el que representa la colección. Volvemos a repetir, a reiterar y a compartirles y a reflexionar con ustedes que estas habilidades entonces son parte de una articulación. Y en el caso de los niveles profundizando, de los distintos niveles de desempeño que propone la rúbrica, cualquiera de ellas puede estar con errores y necesitamos entonces mirarlas con detención y con profundidad. Bien, existe también en la rúbrica una sección, un apartado que hace referencia a las consideraciones para la observación y documentación pedagógica, que pretenden ser un apoyo para la implementación de experiencias que nos permitan visibilizar esta, esta habilidad de contar, esta puerta en marcha de este procedimiento. Es importante considerar que las situaciones en las que es posible observar y recopilar información referida al conteo corresponden a experiencias de aprendizaje variables o bien a situaciones ocurridas en los periodos permanentes y de juego libre. Esto quiere decir que la actividad de contar se puede visibilizar en los momentos de patio, en los momentos de rutina, en los momentos de repartir materiales, en los momentos de experiencias variables que se generen intencionadamente con la finalidad de observar este procedimiento, frente a situaciones concretas o graficadas. El conteo es una actividad que puede permear toda la rutina diaria de los niños y las niñas y que practicamos habitualmente. Cuando cada educador, adulta o adulto pregunta cuántos niños y niñas vinieron hoy, es una tremenda oportunidad para comenzar a instalar y trabajar el conteo. Múltiples opciones, múltiples posibilidades. Se debe tener en cuenta que frente a la pregunta ¿cuántos hay?, cada niño o niña puede responder de manera distinta. Por ejemplo, hay quienes pueden responder con el número resultante del conteo verbal. Pueden escribir el número, pueden mostrar el número en algún portador numérico o en pizarras y tarjetas. Esto también nos convoca a cultivar la mirada inclusiva con respecto a la matemática. No esperamos una sola forma de respuesta.
es posible responder a esta pregunta de variadas y múltiples maneras. Cuando el adulto cuenta una colección frente al grupo, en una pizarra, por ejemplo, la habilidad que los niños y las niñas expresan es el conocimiento de la secuencia ordenada de números, pero no tienen la posibilidad de vivir el proceso completo. Cada niño y cada niña debe tener la oportunidad de aproximarse al conteo eficiente y de poner en marcha el conjunto de habilidades implicadas en la tarea de contar. Por ejemplo, un buen momento para practicar el conteo es responder la pregunta ¿cuántos niños y niñas vinieron hoy? Y convocando lo anteriormente dicho, cuando la educadora se pone adelante de los niños y las niñas y dice, cuenten conmigo, y muestra los distintivos de los niños y las niñas, o bien va tocando a los niños y las niñas, lo que estamos planteando aquí es que quien está desarrollando el procedimiento de contar es la educadora, porque estamos limitando esta posibilidad de niños y niñas, porque lo que ellos están haciendo, ellos y ellas, es decir los números, recitar los números. Entonces, ¿cuál es la sugerencia y la orientación que se comparte? Se recomienda dar la posibilidad que permitan a niños y niñas realizar este procedimiento cada día. De este modo, todos y todas tendrán la oportunidad no solo de recitar la secuencia ordenada de números, sino de recorrer la colección sin saltarse ni repetir a ningún compañero o compañera, de asignar a cada niño el nombre de un número y de responder con el único número que representa la colección. De este modo, estamos permitiendo que niños y niñas profundicen en este procedimiento. Se sugiere plantear desafíos de conteo a través de consignas problematizadoras. ¿Sí? Este nos parece un tema tremendamente relevante, sin especificar la manera de resolver el problema. Es decir, no explicitar cómo hacerlo. Por ejemplo, frente a la tarea de contar los lápices de su estuche, una consigna problematizadora para el niño o la niña sería: ¿cuántos lápices hay en tu estuche? Al contrario, una consigna que no es problematizadora sería indicarle: cuenta cuántos lápices hay en tu estuche. En el primer caso, es el niño o la niña quien debe descubrir que este problema se resuelve contando. En cambio, en el segundo caso, el niño o la niña sigue la instrucción que el adulto le entrega o adulta. Es recomendable implementar portadores numéricos de uso didáctico que apoyen la actividad de contar. Este es un aspecto muy relevante. Por ejemplo, la cinta numérica del 1 al 31. Es un recurso que el niño o la niña puede utilizar cuando no sabe un número o tiene dudas sobre cómo se escribe o cómo se dice. Este material debe estar a la altura de niños y niñas, de tal manera que puedan acercarse y hacer este recorrido, y es fundamental que sea el adulto o la adulta quien genere interacciones y situaciones en que este recurso sea útil. El uso de portadores numéricos nos parece que es una tremenda posibilidad que solamente emerge como posibilidad cuando la educadora o el adulto o adulta media de tal modo de que tengamos que resolver problemas donde ese portador numérico sea una herramienta útil, ¿sí? Hay alguna teoría que plantea muy interesantemente que los portadores numéricos constituyen un diccionario de números, ¿sí? Entonces la reflexión que nos comparte la teoría es, cuando usted va al diccionario, no va a buscar las palabras que sabe, sino que va a buscar aquellas palabras que no conoce. Es interesante entonces pensar que este portador numérico es un recurso de consulta, ¿sí? Y podemos tener el portador numérico de uso didáctico, como también el portador numérico de uso social, que es el calendario, y que también eh, cubre un ámbito numérico hasta el 31. ¿Sí? De este modo, niños y niñas van a poder consultar de manera autónoma cómo se escribe ese número que no tengo muy claro cómo se escribe. ¿Mm? Pero para que eso ocurra, se deben generar situaciones en que esa necesidad lleve al niño o la niña a consultar en el portador. Por lo mismo, ese portador tiene necesariamente que estar a su altura, a su campo visual y ojalá a la posibilidad de tocar cada uno de sus casilleros.
Por último, se recomienda también presentar e incentivar el conteo de colecciones en distintas disposiciones espaciales. Por ejemplo, en círculo, de manera lineal, en cruz, sin un orden claro, entre otras. ¿Sí? Otra recomendación importante es que los niños y las niñas tengan la posibilidad de acceder no siempre a colecciones controladas en su cantidad. Es decir, si suponemos que los niños y las niñas están contando o conocen los números hasta el 5, proponerle una colección hasta 5 objetos o 6 objetos, sino que siempre se sugiere una colección que tenga más de 10 objetos al menos, ¿sí? De tal manera de que la necesidad de ir construyendo este procedimiento sea tensionado por esa cantidad, ¿sí? Es decir, cuando los niños y las niñas están siempre contando colecciones controladas por la adulta o el adulto, eh, no tienen la posibilidad de ampliar el ámbito numérico que conocen, ni de enfrentarse a colecciones más diversas. Y no siempre en el contexto del aula, sino que si estoy jugando a, a las bolitas y quiero saber cuántas bolitas he ganado, lo más probable es que ese ámbito numérico y esa cantidad de bolitas sea mucho mayor. Entonces, es un procedimiento que se tensiona y que se profundiza y que se activa de manera mucho más rica cuando niños y niñas tienen la posibilidad de interactuar con colecciones no siempre controladas, ¿sí? En las cuales sea necesario preguntarnos, en las cuales sea necesario acudir al portador numérico y en las cuales no siempre la disposición sea lineal, ¿sí? Una disposición circular de objetos graficados es una disposición muy interesante porque me tensiona a tener mucha atención por dónde empezar a contar y por dónde terminar de contar, ¿sí? A no pasar 2 veces por un mismo objeto. Las disposiciones en cruz, cuando los objetos están graficados, también es una disposición muy interesante, porque el objeto que queda al centro de la cruz, sin lugar a dudas, que es un objeto de alto conflicto, ¿sí? Debo tener cuidado de no pasar 2 veces por el mismo objeto, ni saltármelo, que es lo que habitualmente a los niños y niñas les ocurre y para lo cual necesitan desarrollar estrategias. La movilidad de estrategias y la demanda cognitiva tienen que ver entonces con el alcance del desafío que proponemos. Plantear, como decía anteriormente, colecciones de objetos concretos, colecciones de objetos graficadas o dibujadas, ¿sí? Eh, Contar colecciones que están contenidas en una colección mayor. Esto quiere decir que en una caja de lápices de colores les preguntemos cuántos lápices rojos hay en la caja. Requiere que los niños y las niñas separen esa colección de lápices rojos para determinar y proceder a contar, ¿sí? Entonces, como hemos querido compartir en esta instancia, el conteo, un procedimiento de alta complejidad, de alto interés para la construcción matemática de niños y niñas, es un procedimiento que requiere de una educadora, un educador que sea capaz de generar oportunidades en que ese procedimiento se despliegue y se manifieste y de un modo similar sea capaz de recoger evidencias de cómo están contando los niños y las niñas con el propósito de conducir el aprendizaje y hacerlo avanzar, ¿sí? Bien, esta ha sido nuestra cápsula. Agradecemos mucho su atención y esperamos de verdad que esta posibilidad y este compartir estas reflexiones sean útiles para los equipos eh, y para todos los niños y las niñas en definitiva. Así que muchas gracias por su atención.